Comenzamos a hablar del tema de la justicia comunitaria en una doble vía. Digamos que era un discurso que se utilizaba mucho en la doctrina europea, hablando de la relación de cooperación que debía existir entre el juez nacional y el juez comunitario, el juez nacional de los países de la Unión Europea con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este discurso de la doble vía se ha ido ampliando a una triple vía, considerando que hay mecanismos alternos de solución de controversias dentro de los procesos de integración regional, y incluso se podría hablar de una cuarta vía. De hecho, hace algunos años yo planteé una hipótesis en relación con el control tridimensional de constitucionalidad, de convencionalidad y comunitario. Voy a reiterar algunas ideas de ese planteamiento para que ustedes pues tengan un poquito más claro, pero sobre todo poniendo énfasis en la relación entre el juez, digamos, creo que es, ¿cuál es? La tecnología a veces nos… Entonces, digamos, hay parámetros clásicos, es decir, de cómo se desarrolla esta relación de cooperación entre el juez nacional y el juez constitucional. Sabemos que está la consulta judicial de constitucionalidad, ¿verdad? Cuando un juez ordinario tiene dudas, pues hace la consulta a la sala constitucional con el fin de que no tome una decisión contraria a los principios y normas de la Constitución política. En el derecho comunitario regional también se han creado mecanismos a través de los órganos comunes y particularmente ante la Corte Centroamericana de Justicia, cualquier juez nacional puede plantear una consulta, también llamada consulta prejudicial, cuando tiene dudas sobre la interpretación y aplicación de las normas internas en relación con el derecho comunitario. Y la idea de esta consulta prejudicial es que la Corte Centroamericana de Justicia, en nuestro caso, es el órgano regional autorizado para establecer criterios de interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si cada juez nacional de nuestros países tiene una interpretación distinta de las normas de los convenios regionales? Habrían contradicciones en la solución de los casos. Entonces se necesita garantizar esa uniformidad de criterios para brindar una solución jurídica armónica a todos los casos que se presentan en cada país. Entonces la hipótesis es esta: todo juez nacional debe conocer los parámetros de constitucionalidad comunitarios y de convencionalidad, así como los criterios de interpretación, es decir, la jurisprudencia de carácter vinculante emanados de esos tribunales, y aplicarlos en cada caso concreto, que así lo requiera para garantizar el máximo nivel de tutela posible de los derechos fundamentales, debiendo hacer una interpretación conforme y sistemática. Pero aquí yo agregaría esa cuarta vía, que son los mecanismos de solución de controversias comerciales. Por ejemplo, el primer caso que refirió César, que fue un caso de Guatemala contra Costa Rica, fue un caso de los helados Sarita, creo, que perdió Costa Rica. Y bueno, ese laudo, ¿dónde se ejecuta? Se ejecuta aquí, a lo interno. Entonces, el juez contencioso administrativo tiene que conocer también ese otro parámetro de control. ¿Por qué? Porque esa sentencia, ese laudo se va a ejecutar en la vía contenciosa administrativa como si se estuviera ejecutando una sentencia interna, ¿verdad? Hay muchas normas, voy a hacer alusión a algunas para que ustedes vean, y en cada país se puede hacer el mismo ejercicio. Es un ejercicio muy práctico buscar cada ley especial y ver dónde se estipula este tema. La Ley de Jurisdicción Constitucional, en el artículo primero, ayer hizo referencia el presidente de la Corte, don Fernando Cruz, a este artículo hace referencia a la garantía de la supremacía de las normas y principios constitucionales del derecho internacional y comunitario vigente
su interpretación, su uniforme interpretación y aplicación. Ahí está el derecho comunitario. Bueno, y la discusión entre primacía, entre supremacía constitucional y primacía del derecho comunitario, bueno, es un tema de fondo que también hay que conocer y está en la jurisprudencia. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial costarricense hace también referencia a la obligación de los funcionarios que administramos justicia de no aplicar leyes u otras normas que sean contrarios a la Constitución, al derecho internacional o comunitario vigentes en el país. Entonces, de nuevo, sale el tema del derecho comunitario vigente, que es de aplicación obligatoria y, por lo tanto, tenemos que estar muy atentos en cada caso concreto para no aplicar normas de carácter legal o de reglamentación administrativa, incluso normas de otro rango que sean contrarias al derecho comunitario, ¿verdad? Y entonces hay que conocer bien los parámetros también de interpretación de estas normas. Ahí está perdón, creo que me adelanté, vamos a ver. Otra vez. Vamos a ver, perdón. La Ley General de Administración Pública hace referencia a las normas de la Comunidad Centroamericana. Esa ley general de administración pública es de los años 70 y se hablaba más del mercado común centroamericano, ¿verdad? Por eso así quedó normas de la Comunidad Centroamericana en referencia a las normas del mercado común centroamericano, pero está ahí en el artículo 6 como parte de las fuentes jerárquicas de aplicación e interpretación. En el Código Procesal Penal hay por lo menos 10 normas, ahí está solo una, el artículo 277, que hacen referencia a controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, el derecho internacional y comunitario vigentes en Costa Rica y en este código. Pero hay muchas normas del Código Procesal Penal que hacen referencia a esa trilogía. Un ejemplo de control de convencionalidad por parte del juez ordinario es este ejemplo del Tribunal Contencioso Administrativo, un caso de la agencia de los agentes de aduana de Costa Rica contra la circular de la Dirección General de Aduanas en relación con un impuesto a las lavadoras. El tribunal declaró que la circular era contraria al derecho comunitario, concretamente al convenio centroamericano arancelario y aduanero. En este caso, por ejemplo, si el tribunal hubiera tenido dudas, podía plantear o una consulta ante la Sala Constitucional o bien una consulta prejudicial ante la Corte Centroamericana de Justicia en caso de que nosotros hubiéramos aceptado su jurisdicción. Bueno, hay una reiteración de la jurisprudencia constitucional que dice que los ciudadanos costarricenses estamos en desventaja respecto de los demás ciudadanos centroamericanos al Costa Rica no haber ratificado aún el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, lo que considera una cuestión de relevancia constitucional. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Este otro caso, bueno, son dos casos del Tribunal Contencioso del 2009, en relación igual con el convenio del régimen arancelario y aduanero centroamericano, que permite que la determinación respecto a la clasificación de la mercancía, en este caso las lavadoras, bueno, es el mismo caso, la realice cada Estado al amparo de su legislación interna. Ello no puede implicar una modificación al texto de las partidas o subpartidas, toda vez que por tratarse de un instrumento de derecho comunitario centroamericano, su modificación está atribuida, como lo señala el artículo 15 del convenio, al ya citado órgano comunitario, que es el Consejo de Ministros. Ese es otro ejemplo, como, digamos, la Sala Tercera, en casos concretos, ahí están citados en el libro de Javier Llobet, del Código Procesal Penal comentado, en relación con la producción e introducción de documentos públicos al proceso, según el artículo 13 del Tratado de Asistencia Legal Mutua
en asuntos penales. Y hay otros tratados en materia penal sobre recuperación, devolución de vehículos robados, erradicación, producción, tráfico y consumo de estupefacientes. Esta sentencia del Tribunal Agrario es una sentencia del 2003 en unas medidas cautelares solicitadas en un caso concreto por una menor de edad, en donde se aplicó por analogía el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para aplicar el principio precautorio y disponer medidas de salud a una empresa agropecuaria, a una cooperativa. Estas dos sentencias que don Marvin conoce muy bien, que las ha analizado mucho, las ha comentado muchas veces, creo que mañana va a hacer un análisis de este tema, nada más las quiero referir, son las dos sentencias de la Sala Constitucional en relación con el reglamento centroamericano, que es un reglamento comunitario para la compra conjunta de medicamentos. Ustedes han visto en estos días, se han movido las noticias sobre lo caro que compramos los medicamentos los costarricenses, a veces hasta un 1000%, eso es que es una exageración más por la concentración del mercado. Y este mecanismo ayuda a los países centroamericanos a canalizar compras conjuntas de medicamentos a muy buenos precios y se ahorran muchísimo dinero en miles de dólares. Ya me pasaron la tarjeta roja, así que nada más pues concluir que, como ustedes verán, todo juez nacional, independiente de su materia, es juez comunitario. Muchas gracias.